Hola, hola, bienvenidos al podcast Sin Miedo al Éxito. Hoy estamos con Male Truco. Ella es psicóloga, es reorientadora vocacional y es fanática de Ikigai. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta de estar acá conversando contigo. Ella se encarga de ayudar a las personas que están en crisis con su carrera profesional a reinventarse, a rebuscar y a conseguir, digamos, algo que les guste más. Cuéntanos un poco de eso. Es un poco como vos lo explicaste, me alegro que lo hayas entendido tan claramente, que creo que lo explicás mejor que yo, pero sí, es básicamente eso, acompañar a personas que en su trabajo no la están pasando del todo bien o que están buscando algo distinto, que se dieron cuenta que ya no les cierra, que no hay algo en ellos que cambiaron o a veces también en la realización, ¿no? Personas cambiamos, los intereses cambian y las organizaciones que están compuestas por personas también, entonces uno puede decir quiero algo distinto y el tema es decir, bueno, ¿qué es eso distinto que quiero? Que no siempre es tan claro. Entonces, a través de un proceso los acompaño justamente a encontrar esa claridad y también atravesarlo de la mejor manera, porque a veces en esa incertidumbre uno tiene un poquito de ansiedad o como que se frustra porque no sabe qué quiere ni cómo conseguirlo. Entonces, bueno, también acompañamos esa parte en el proceso. Creo que a todo el mundo le ha pasado alguna vez que ha tenido dudas sobre el trabajo, pero ¿en qué momento consideras que sería bueno tomar esta reorientación profesional? O sea, en este momento tú dices, sí, hay un cambio de rumbo. Em, yo creo que al revés, todos los días elegimos lo que estamos haciendo, ¿no? Aunque sea consciente o inconscientemente, todos los días estamos diciendo, bueno, quiero este trabajo, quiero esta vida, quiero esta, o por lo menos, si no lo quiero, ¿qué estoy haciendo para cambiarlo? O elegir no estar haciendo nada, y también es una elección, pero todos los días elegimos. Entonces, cuando uno se da cuenta que ya hay algo que no quiere o que no quiere que siga de la misma manera, ahí es el momento, ¿no? De decir, pues, esto yo no quiero que siga igual. ¿Qué hago para que cambie e ir hacia donde quiero ir? Aunque no sepa bien a dónde quiero ir, ¿no? Y es parte también de cubrir esa respuesta. Del proceso. Normalmente cuando la persona acude a uno de estos procesos, ¿qué es lo común? ¿Que cambien radicalmente su trabajo o que más bien haya un pequeño cambio o que más bien sigan trabajando de lo mismo pero en otro lugar? Normalmente, ¿qué pasa? Hay de todo, Hay de todo. como la viña del Señor, sí, hay de todo. Lo mismo que edades también. A veces me ha pasado tener consultantes de 20 y pico de años que acaban de terminar la carrera universitaria y dijeron como, bueno, ahora tengo el título, ¿qué hago? El- no era esto lo que yo quería. A veces uno estudia por quizás alguna presión social, familiar y nunca se hizo la pregunta de qué era lo que realmente quería. Y a veces sucede ahí, ¿no? Como, listo, ya está, hice el check de lo que se esperaba de mí, tengo el título en la mano, ahora voy a elegir lo que quiero. Y ahí hay como un gran momento. Después, alrededor de los 30 se suele dar también como un volver a elegir, porque algunas personas ya transitaron ciertos años en el mercado laboral, se dieron cuenta que había muchas cosas que estaban alineadas a las que querían inicialmente y otras no. Entonces, bueno, como descubrió que hay nuevas posibilidades, además el mercado laboral cambia constantemente, por lo cual hay nuevas profesiones todo el tiempo y están nada, viendo qué otras oportunidades surgen para ellos. Y a veces también por ahí la posibilidad de emprender, que suele darse también como a esa edad. Y después hay como otro grupo más tipo 40 y pico, 45 más o menos, en donde quizás ya tienen cierta trayectoria, tuvieron hijos y ya han sido criados y ya han volado por sus propios medios y lo tan emancipado, ¿no? Tal cual. Entonces vuelven a mirarse y decir como, che, ¿qué pasó en los últimos 30 años de mi vida, no? ¿Qué hice? Bueno, me ocupé de ciertas prioridades, como por lo general son los hijos. Ahora, ¿qué quiero? ¿No? Y volver a hacerse la pregunta. Siempre es eso, ¿no? Como, bueno, ¿qué es lo que quiero? ¿Qué quiero elegir? Y hay unas personas que vuelven a ver su realidad con otros ojos y a entender que la vida que tienen es una vida que les gusta un montón y más en lo laboral. Y es simplemente eso, como volver a conectar con el propósito que tiene ese trabajo y por qué lo eligieron en primera instancia. Hay personas que es giro, 180 grados, es como, no, me harté de esto y quiero otra cosa. Y a veces o sea, no es tan distinto cuando uno lo ve en el fondo, porque en el fondo uno es uno, ¿no?
y obvio que puede ir cambiando y eligiendo distintos aspectos, pero la raíz, por lo general, siempre es la misma, ¿no? Es muy raro que alguien vaya que la persona se fragmente. Pero sí es real eso, que puede pasar de decir, no sé, eh, un ejemplo, una chica que había estudiado contador, era contadora y trabajaba en una de las Big Four. Bueno, en un momento se dio cuenta que nada, empezó a hacer un voluntariado, se conectó más con la parte social, con la parte más humana de eso, y dijo, che, esto quiero integrarlo a mi trabajo. Y fue una posibilidad, bueno, irse para el área de recursos humanos, pero estaba dentro de la misma empresa, ¿no? Como hay veces que son cambios, pero que tampoco es de un día para el otro ni tan abrupto. Bien, bien, qué interesante. O sea, tú también tuviste un gran cambio. Pasaste de recursos humanos a ser coach de orientación vocacional. Sí, Ese fue uno de los giros. ¿Qué onda? Cuéntanos un poquito de ese giro. en ese momento también, ¿no? Como hay algo que cambió en relación como a mi trabajo y mi cotidianidad de la consultora en la que yo trabajaba y decir, bueno, quiero empezar a crear algo por mis propios medios. Pero en el fondo hay algo que tiene que ver con lo mismo, ¿no? Como con trabajar con personas, que es lo que a mí me gusta. Y de hecho ahora hace unos meses también empecé como a transitar un nuevo proceso de reorientación profesional porque, bueno, ya hace varios años que lo ambiental como gran tema venía siendo dentro de mis intereses, pero nunca le daba como esa integración justamente que es por eso me gusta mucho hablar del Ikigai, porque no es que uno tiene que elegir y especializarse en un área, sino es ir integrando. Y ahora estoy como en estoy en el mismo proceso, incluso hasta consulté, o sea, fui a un reorientador profesional que me tenga de paciente y de clienta, porque necesitaba el servicio también. Uno necesita un otro con quien conversar, con quien escucharse, que le haga espejo. Así que también estuve Bueno, a mí me... en proceso. Yo doy asesorías de marca personal y pago por asesoría. Ahora estoy viendo asesorías de YouTube, estoy viendo clases de venta, estoy viendo otras cosas que también refuerzan también porque a veces uno por sí solo no la ve. Total. El ambiente, ¿qué quieres mezclar el ambiente? ¿El medio ambiente? Sí, como yo siempre tuve muy claro como este impacto social que quería generar y para mí mi premisa es que en la medida en la que cada uno despliega su esencia, su ser, es más feliz, pero le hace también mejor al mundo. Y en ese hacerle mejor al mundo, por ahí yo siempre lo nada más hacia las personas. De hecho, en un momento trabajé en desarrollo social, o sea, como que realmente lo humano es el centro y lo sigue siendo, pero creo que también hay algo ahí de como si lo humano y lo ambiental estuviesen separados y hoy en día lo estoy viendo de una manera mucho más integrada, ¿no? Como que somos parte también de este ambiente, de este mundo, de este medio ambiente y creo que hay muchos hábitos que tenemos que no nos damos cuenta que impactan en nuestro ecosistema. Entonces, quiero empezar a trabajar más de ese lugar, incluir lo que es la parte más de sustentabilidad, sostenibilidad, hábitos sostenibles. Por ahí voy, no sé, lo tengo como con esa actitud. Todavía no tiene Eso, exacto. pero es interesante, en recursos humanos seguramente entrevistaste a muchas personas, estuviste en contacto con muchas personas. Algo de eso despertó como esa necesidad de, ok, esta persona no está donde quiere estar, sino donde cree que puede estar simplemente. Sí, a veces pasa eso, que uno quiere algo porque es lo único que conoce. Sí. Hasta que de repente descubre que hay un montón de oportunidades o distintas y es como que tu cabeza se abre. Sí, he visto de todo, pero creo que la gran mayoría tiene esto de que en principio el trabajo sea aquello por lo cual le dé sustento, pero que tiene que ver con uno. O sea, uno en las elecciones que va haciendo vuelvo a lo mismo, consciente o inconscientemente, está eligiendo desde quién es. Entonces hay algo que tiene que ver con vos, esa elección. Por ejemplo, esto que te contaba, la chica de contadora, recursos humanos, aparentemente son muy distintas, pero sin embargo, todas contribuyen a ayudar a alguien desde distintos aspectos. Y hay un montón de habilidades que se ponen en juego tanto en un área como en la otra, y las habilidades son las mismas, la persona es la misma. Como el agregado de valor o la temática principal es la que cambia.
Y está buenísimo. Claro, claro, igual yo lo veo grande porque de la parte numérica que es como tan cuadrada a una parte más social es un cambio bastante importante. Te quería preguntar por el tema de los emprendedores. Muchas veces esto es un error, creo que todos lo hemos cometido, yo lo he cometido, y es que a veces emprendemos porque nos gusta hacer algo, pero el emprendimiento lleva adelante un montón de cosas también que no nos gusta hacer, como la contabilidad, como a veces de repente te puede gustar o no las ventas, te puede o no gustar, no sé, tantas cosas que hay que hacer como emprendedor, que a veces uno llega a un punto, y lo he visto mucho en mis clientes y a mí mismo me ha pasado, cada tanto se vuelve a repetir, que es que vivimos para trabajar y no trabajamos para vivir. Y llega un punto en que ese sueño de emprender y hacer lo que nosotros queríamos se termina volviendo un autoinfierno al que no podemos renunciar, lo cual es más, como que más caótico, porque una empresa, bueno, te hartaste, como mucho te fuiste, pero si es tu propia empresa que te vas a ir de tu propio negocio, es un poco más complicado. Total. Sobre todo eso, cuando tu emprendimiento tiene que ver con vos, con eh, o sea, cuando emprendimientos de servicios, es como que estás mucho más interpelado por el trabajo y esto que hablábamos fuera de aire, de cuándo cortar, ¿no? Como no tenés un horario, trabajás todo el tiempo, porque todo el tiempo estás pensando en el negocio, todo el tiempo estás pensando en generar contenido nuevo o en, no sé, me pasa de estar pensando en mi consultante, es como, le podría mandar esto, te podría ayudar con esto, o de repente, no sé, veo a alguien y me acuerdo de alguien bien, como, ay, le voy a mandar esta búsqueda a alguien. Sí, es así. Pero para mí no hay nada más lindo que tu tiempo mental esté en cosas tuyas que te dan bien. Sí es cierto que hay momentos en que uno tiene que hacer tareas que no son tan amigables o que no es lo que uno se imaginó. Esto, como a- mi momento de mayor disfrute es cuando estoy escuchando a la persona y dándole herramientas o haciéndole preguntas o acompañándola ahí en el uno a uno, es donde yo más disfruto mi trabajo. Ahora, para llegar al uno a uno tengo que hacer un montón de cosas antes, que capaz eso, no son tan divertidas o no son las que me imaginaba, pero, pero cuando es tuyo y está conectado con lo que vos querés, es como que, bueno, recobrás ahí un poco el sentido. Y después también uno va creciendo y va eligiendo, como, bueno, se va conociendo y dice, bueno, de todas estas tareas, estas son mías y estas las puedo delegar, bueno, sí, no, ¿a quién las puedo automatizar? Sí, no. En ese caso, ¿necesitaría esa persona un proceso de reorientación profesional o no sería exactamente lo que esa persona necesita? En el caso de un emprendedor que está agobiado, sí, siempre está bueno como para entender qué es lo que está de fondo. Si es que Está de fondo. claro, como esto, che, ya no va más conmigo lo que, lo que vejí y necesito otra cosa o necesito cambiar el formato, ¿no? Bueno, como a veces uno emprende en X, eh, no sé, por ejemplo, un emprendedor, diseñador gráfico, freelance, emprende, arranca con su agencia y después se da cuenta de que, bueno, que llevar adelante su agencia requería un montón de otras habilidades que no tenía y que no está dispuesto a desarrollarlas y está perfecto. Entonces, bueno, vuelvo a una agencia, ¿no? Prefiero ser empleado de una agencia y sigo en el diseño. Claro, sigo dando lo que me gusta, pero no la parte de gestionar mi negocio. Sí, sí, sí. Ok, ok, entonces como una herramienta que pueda funcionar. A mí la verdad me gustaría ahora en la fase de que quiero vender cursos online. Es como mi objetivo también de generar la comunidad porque estamos por lanzar un curso online específico que hicimos en colaboración con un cliente que es de estética. Ellos son una academia de estética y bueno, se nos ocurrió hacer un curso sobre marketing, pero para estética, dedicado exclusivamente a estética. O sea, ya se está terminando, falta un solo video por grabar y ya se terminaría de editar. Es un video un curso que la verdad que me entusiasma mucho porque creo que se puede replicar para un montón de cosas como marketing para nutricionistas, marketing para médicos, marketing para un montón de profesiones. Y nada, realmente me encantaría ir por ese lado
porque sé que muchas veces hay algo que me gusta de cuando doy asesoría de marca personal, que es que muchas veces a la persona no le cae la ficha en el momento. Me ha pasado de gente que le da una asesoría y 2 años después graba su primer video. Entonces, como eso, siento que todas esas cosas dan sus frutos y poner el curso online es mucho más disponible para que otras personas lo tomen que la asesoría uno a uno. Además, es como que quiero tener más tiempo libre, Sí, se súper. quiero pensar más. Sí, me hice acordar de una vez tuve una consultante que tenía su peluquería, ¿no? Y como que viene diciendo, quiero quemarles el pelo. Sí, como no me banco más a las clientes. Pero no porque no le gustaba la peluquería, sino porque estaba saturada. Y claro, como que en ese momento no sabes bien tampoco, como qué es lo que te puede decir, como quiero cerrar todo, pero no sé qué hacer. Y fue como, bueno, primero fue empezar a bajar un poco toda esa emocionalidad que tenía, porque bueno, me trajeron de su laburo, entonces intentaba seguir atendiendo a las clientas y quererlas. Y le pasó un emprendimiento siempre de gasto. Claro, entonces la peluquería tenía que seguir continuando. Pero bueno, fue un proceso re lindo de decir, ¿qué es lo que no te gusta de la peluquería? ¿No? Porque la peluquería es un montón de cosas. Es esto, son las clientas, el contenido, la administración, el espacio. ¿No te gusta tu peluquería? Puedes trabajar como peluquera en la peluquería de alguien. ¿Querés otro lugar? Bueno, podemos ir al baño de buscar otro lugar o qué es lo de esa peluquería que no te quedaba de tu casa. Entonces, eso como no cortas nunca, ¿no? Entonces, ahí son como pequeñas cositas para ir entendiendo dentro de odio mi trabajo o no quiero hacer más nada con esto. Bueno, ¿qué de eso es lo que no te termina de cerrar? Que en la vida emprendedora pasa un montón porque hacemos tantas cosas. Y el emprendimiento requiere de tantos roles que Sí. obvio que no todos te van a gustar. Y le tenemos casi los mismos lentes. Me pusieron de acuerdo. Apreciar. ¿Quién está oficiando? Ah, no saber. Pero casi los mismos lentes. Carolina Herrera. Ojalá. Y solo Barcar. Seguramente nos está viendo desde su casa. A ver, muchas personas están en esa situación realmente de estoy emprendiendo algo que me gusta, pero termina siendo un caos. Incluso hay un libro que yo recomiendo muchísimo que se llama El mito del emprendedor, que es un libro maravilloso. O sea, de verdad, si estás teniendo problemas de escalabilidad con tu negocio, te lo recomiendo porque es un libro que a mí me ha pasado la experiencia de que cada vez que lo vuelvo a leer es como si no lo hubiera leído nunca, porque siempre aprendo algo diferente y es como empezar, te va narrando historia de una emprendedora que, bueno, una historia de todos, de que empezamos y al principio el problema es no tener clientes, pero después de que se vence esa barrera, a veces tenemos tantos clientes que no sabemos qué hacer o tenemos muchas oportunidades que lamentablemente dejamos de lado, bien sea por una cosa u otra, no aprovechamos al 100 nuestro negocio. Y ahí hay algo que tú comentabas que es el tema de el multipotencial, que es trabajar ese multipotencial. Eso tiene que ver con Ikigai, que es una de tus palabras favoritas. Te trajo hasta el libro de Ikigai. Por este libro es que conocí la palabra. A ver, cuéntame de ese libro. Em, Nada, es Héctor García y Frances Miralles son dos autores españoles que ellos en realidad estaban investigando las regiones más longevas del mundo, ¿no? Los famosos océanos azules, como, bueno, ¿dónde vive la gente más vieja? Pero Con Mayesalo. claro, Ok. que justamente llegan a los 90 100 años con buena calidad de vida. Y en esas recorridas a distintas regiones llegaron a la región de Okinawa, en Japón, y ahí descubrieron que, bueno, tenían hábitos muy similares al resto de las regiones, como que comían sano, que hacían actividad física, que tenían como ese sentido de pertenencia de comunidad, pero ellos hablaban de el Ikigai, como que ese era su diferencia. Entonces, digo, bueno, ¿qué es el Ikigai? Y es básicamente lo que por ahí conocemos más como propósito o razón de ser, como eso por lo que te levantás cada día, ¿no? Como cuál es tu ikigai, como tu palabra, tu misión.
y lo que la palabra esta incluye 4 aspectos, ¿no? Es un diagrama de 4 círculos que tiene lo que sos bueno, aquello que te apasiona, aquello que por lo que te pueden pagar y aquello que le hace bien al mundo. Y como en la intersección de esas 4 aspectos es lo que se llama el Ikigai. Y a mí me flasheó cuando lo leí porque yo venía trabajando ya en el mundo del desarrollo personal y haciendo procesos de reorientación profesional, pero yo creo que hay como una deuda que por ahí más como el coaching o disciplinas que trabajan en esto, em, habla mucho de esto como de la pasión, de que qué es lo que te apasiona, en qué sos bueno, de muy del yo, pero no toman en cuenta el impacto en el mundo. Eso para mí es clave, o sea, em, tu existencia impacta, ¿no? O sea, el solo hecho de existir y todos impactamos. Y de qué manera impactamos es lo que cada uno elige. Y cuando digo en el mundo, no digo en la paz mundial, que un poco sí, igual, porque la paz mundial es como nada, es pequeño, o sea, sí, los pequeños vínculos, los cercanos, pero es esto, como tu pequeña comunidad, tu vecino, tu compañero de trabajo, ahí es donde uno también transforma el mundo. Y otro aspecto era ese por lo que te pueden pagar, ¿no? Que a veces es como, bueno, yo vivo de lunes a viernes en mi trabajo, que lo sé hacer, voy, lo hago, mucho me gusta, lo hago, y el fin de semana soy feliz. O después de las 6 de la tarde, vivo la vida. Y como, bueno, le estás dedicando un tercio de tu vida a trabajar, lo cual si no vas a ser feliz ahí, nada, es una elección. Yo soy una convencida de que ir a trabajar solo por plata y regalarle un tercio de mi vida no es negocio. Nada, creo que el Ikigai un poco vino a tratar con esto eh, y como hace como la multipotencialidad es integra, Es ¿no? cuatro patas, porque que eres bueno, ¿no? Ve, en qué sos bueno, qué te apasiona, qué es lo que el mundo necesita y qué es eso que te puede dar. Ajá, porque te pueden pagar. Oh, mira, interesante. Pero acá el Ikigai no es algo permanente, ¿o sí? O sea, no es algo que puede variar de un año a otro. Tú puedes cambiar el Ikigai de un año a otro, ¿cierto? Yo creo que sí. Ok. Eh, No es Digo, algo, pero porque a veces es como re difícil pensar, bueno, mira, este es el sí, que propósito sea de mi vida. para siempre. Sobre todo cuando uno tiene 16 17 años que te dicen, tienes que estudiar esa carrera y ser, yo estudié ingeniería de sistemas y estoy trabajando en publicidad, o sea, nada que ver, pero sí, sí tiene algo que ver, o sea, pero no lo suficiente como para entrar dentro de un marco. Pero No, yo esa trabaja ese proceso de búsqueda. sí, este diagrama, digamos, de 4 círculos, yo digo, como es una manera de entender la realidad, ¿no? Es una herramienta, pero después en la vida real son como 4 esferas que se están moviendo y que van tomando distintos tamaños en distintos momentos de la vida. Cuando apenas, no sé, por ejemplo, en mi caso, que empecé a trabajar cuando me vine a Buenos Aires a estudiar y era trabajo de, ¿qué puedo hacer? Animar fiestas infantiles porque había sido niñera cuando era adolescente, recepcionista en un estudio de abogados porque sabía usar la computadora y era buena en atención al público. Bueno, o sea, no sé si cuánto está impactando en el mundo ahí, pero me pagaban y yo necesitaba la plata para pagarme mis estudios, ¿no? Como también entender que hay momentos y que hay trabajos como para en el mientras tanto. Pero yo trabajaba eso, pero sabiendo que en el futuro quería trabajar con personas y haciendo algo buena. Eso es importante, casi me atrevería a decir, no sé, corrígeme si está mal, pero me atrevería a decir que muy pocas personas realmente se toman el tiempo de pensar realmente qué es lo que quieren, ¿no? Lo conversaba en estos días con mi hermana, bueno, ¿qué departamento quieres alquilar? Entonces, es como que la verdad profesionalmente no es lo mismo si tú quieres un buen ambiente, un dos ambiente, a si tú quieres alquilar una casa gigante no sé, en el centro de Vicente López, realmente necesitas otra perspectiva profesional y no digo que no pases por el camino, pero creo que la meta debe estar apuntada hacia otro lado si vas a crecer, digamos,
en base también a lo que quieres, no solo materialmente, sino también personal y profesionalmente, porque si no te pones el objetivo, si no entiendes a dónde quieres llegar, pues es muy difícil llegar, es como que la vida te arrastra. Total, estás en piloto automático, bueno, voy a donde me lleve el viento. Sí. Saber a dónde, a mí me gusta mucho una frase que dice como, eh, saber a dónde querés ir es lo que llena de sentido hoy, ¿no? Claro. Hoy yo elijo esto porque sé que en 10 años voy a querer esto otro. O quizás puede ser mucho más inspiracional y como uno, esto que decía como yo solo tenía dos certezas cuando vine a Buenos Aires, que quería trabajar con personas y que quería hacer algo bueno. ¿Que era algo bueno? No sé. En ese momento, no sé, era como, quiero hacer como como de adolescente tuve esta sensación de querer que el mundo sea un poquito más lindo cuando yo me vaya, de cuando no lo encontré, ¿no? Como entender eso, como dejar esa huella o hacer esa diferencia. Eh, y quizás el mundo es eso, son, no sé, los clientes que tuve. Y los ayudé, los acompañé en ese momento de su vida y para mí, ya está. Oye, esas personas seguramente van a impactar en otras personas, así, y de una cadena virtuosa, así que eso que no te quepa la menor duda. Bueno, ojalá, ojalá. Sí, hay veces que, yo te digo como, eh, hay momentos en que Dios, la vida, me da la oportunidad de ver los frutos de mi cosecha, pero en realidad no es mi objetivo, o sea, yo quiero sembrar y después, bueno, si salen frutos o si logro verlos, buenísimo, pero si no, no pasa nada. Yo creo que nada cae en saco roto realmente, o sea, creo que todo tiene una devolución, aunque uno no la vea directamente. ¿Qué ejercicios quizás simples, yo sé que no estamos hablando de un tema nada simple, pero ejercicios simples que tú sientas que puedes compartir acá con los que nos están mirando para que esas personas empiecen a explorar su Ikigai? Ok. Em, Para mí, o por lo menos lo que a mí más me sirvió y acompañó en la vida, fueron, por un lado, todo lo que tiene que ver con mindfulness y meditación, porque el, el cerebro es una máquina de ir un pensamiento atrás del otro, ta, y quienes estudian esto dicen que más o menos por día tenemos unos 60.000 pensamientos y el 90% son inconscientes. O sea, tú, te aparece una idea, como que vos no estás pensando, de repente estás pensando algo y te parece algo cosa. No sé, estamos conversando y decís, uy, el gato está comiendo no sé qué, y no estás acá, ¿no? Es como que te vas, como que tu mente se va a otro lado. Nada, es súper lógico, si pasa eso no pasa nada. Es así el cerebro, como está diseñado de esa manera, pero la meditación un poco ayuda a ordenar esos pensamientos, a llevarlos uno atrás del otro, a, bueno, todo lo que tiene que ver con la reducción del estrés, de la ansiedad, digamos, es una práctica súper beneficiosa y, y en un punto es como volver a vos, ¿no? Como callar un poco el ruido exterior y empezar a escuchar qué está pasando dentro tuyo. Hay veces que ni nos detenemos a decir, che, ¿cómo fue la calidad de mis pensamientos hoy? ¿En qué anduve? ¿Qué estuve pensando? No, simplemente nos levantamos, vivimos, nos vamos a dormir y al día siguiente lo mismo. Entonces creo que la meditación es eso, es una pausa, que es una estrategia que para mí es muy valiosa. Obvio hay mil tipos de meditación y todo, pero bueno, como hay gran herramienta. Y después la otra es la escritura, que yo a veces la asocio bastante con la meditación, porque si bien no hay lo mismo, pero la mano va a un ritmo distinto que nuestra cabeza. Entonces, cuando yo escribo una palabra atrás de la otra, es como que inevitablemente mi cerebro necesita ir más lento, porque no llego a transcribir todo lo que estoy pensando. Entonces, vamos, soy journaling. Claro, entonces me ayuda y me ordena, y ahí de escritura hay mil cosas. Esto, el journaling es lo más básico del mundo, que es literalmente lo que se me viene, lo escribo, cuento de mi día, mis ideas, que estoy pensando. Y después ejercicios específicamente de Ikigai es súper, o sea, son 4 preguntas. Responderte esas 4 preguntas es hacer una hoja. Pero son cuatro preguntas difíciles. Ah, bueno. Pero Si agarran una hoja, se llama el ejercicio en vivo. agarras una hoja. A ver, chicos, ya no voy a hacer marketing. Se acabó el topazo. Se acabó el podcast. Ahora voy a sembrar, no sé, una feria, no creo que vaya a sembrar nada. No sé. Tengo ahí unas suculentas, no creo que eso sea tan mi.
No, para mi lugar, no, no creo que vaya por ahí. A ver. Bueno, pero sin embargo, esto es importante también. Cuando uno hace el ejercicio del Ikigai, no todo tiene que estar conectado con todo. Ok, Hay cosas que uno es bueno haciéndolas, pero no necesariamente quiere dedicarse a eso ni monetizarlo. eso Mira, haces haber hecho esto, ¿no? Como de, a mí me pasa, que como que se me ocurre una idea que me cansa y yo digo, ay, me gustó esto, pero ¿y si le saco dinero? Y yo, por ejemplo, hay muchas cosas que hago en redes sociales, que, bueno, los que me conocen, tengo un canal de YouTube de comedia también, y entonces es como que digo, bueno, pero tengo que monetizarlo. En un momento el canal de comedia a mí me dio de vivir, a mí me dio muchos contactos, pero hoy en día me da un ingreso, pero no es significante, digamos, para mi día a día. Entonces, es como esa presión de, oye, no, y si empleo esta estrategia, y si empleo, y ya se vuelve algo cansón. O si de repente tú dibujas bien y es como, no lo puedo tener como hobby y ya, pero claro. ¿Cómo manejas eso? Porque veo que capaz el Ikigai como que promueve un poquito de eso, ¿no? Que nos dediquemos. O sea, ¿dónde está la línea entre el trabajo y el placer, ¿no? Esa línea igual no tiene que ver con el Ikigai, pero es como complicado. pero es eso, cuando uno explora en qué es bueno o qué lo apasiona, o esto, como, ¿qué es el mundo? Y el mundo necesita un montón de cosas, porque el mundo está roto. Pero bueno, ¿qué es lo que yo le puedo aportar a ese mundo roto? O a qué parte o a qué rotura puedo yo acompañar, es una, ¿eh? Hay gente que acompaña a otra. O sea, es como em, dentro de cada una de las 4 preguntas, o mismo esto, ¿por qué te pueden pagar? No sé, yo sé manejar, a mí me podrían pagar por ser Uber. Bueno, sin embargo, no lo elijo, por más que sea algo por lo que me pueden pagar. Yo creo que todos siempre tenemos algo que puede ser súper monetizable, que es nuestro idioma. O sea, todos hablamos un idioma. Y enseñar ese idioma a mí me pasó de estar viajando y llegó un momento que, bueno, necesito trabajar de algo bueno. Voy a dar clases de español a extranjeros. Y cuando dije como, bueno, perfecto, es algo por lo que me pueden pagar, que es algo que soy buena, porque soy una diva. em, Obvio que hay un montón de cosas de mi sociabilidad y nada, el haber estudiado una carrera, ido a una universidad, me dio un montón de herramientas, obvio, pero no es que estudié profesora, sin embargo, nada, lo hacía igual, y era algo que me ayudó a vivir un tiempo de mi vida, pero no es a lo que me quiero dedicar. Sin embargo, cuando escribo en el Ikigai que por lo que me pueden pagar, sí, por la clase del pañal, por Haz tú el ejercicio literalmente es hacer una buena lista de todo. sí, yo lo planteo así. Okey. Es como agarrar estas 4 preguntas y Sí. responder todo, tipo, Lo que se te venga a la cabeza. sí, todo. No, vamos a hacer Después sí. No ahorita, pero sí yo me lo yepa, es esto, encontrar, bueno, qué cosas hay en común o cuáles son esas cosas que más me convocan, okey, ¿no? O qué quiero priorizar en este momento. Bueno, che, si en este momento yo necesito priorizar la entrada de menos, bueno, esa frase, porque es el que me sale y me da plata, ¿entendés? Como que es que también es eso, ¿no? Como qué es lo que más necesito en este momento. claro. Y ellos en que uno necesita salir de uno, conectarse con la realidad. Y bueno, quizás empieza a trabajar en una ONG que no, capaz no te da el mejor sueldo o no te da el sueldo de la corpo, pero ahí es donde vos te sentís vivo. Y vos haces eso en la vida y está perfecto. A mí me pasaba tengo una clienta, un saludo que seguramente ya va a ver el video, que ella, su objetivo es dedicarse a la música. Y es hipertalentosa, le gusta un montón, lo hace extremadamente bien. Y quizás, a ver, vivir del arte, o sea, de tus canciones en general, no digo que es imposible para nada, pero es algo que en general es difícil. Y hay algo muy triste, yo que lo viví como youtuber se lo puedo decir, que es muy, eh, diríamos en Venezuela, chimbo. Es muy chimbo vivir de la aprobación de los demás, como requiere una carrera artística. Por eso vemos que de repente Rihanna hizo toda su carrera artística maravillosa, pero ella ahorita es la dueña de Fendi, más antes que Rihanna es la dueña de Fendi. O tantos artistas que sacan otras líneas de negocio también para no depender de esa fluctuación, porque es muy fluctuante. Un día tú pegas un éxito musical brutal y al otro día, bueno, estás tratando de sacar música y bueno, la audiencia a veces coge lo que quiere coger y bueno, no.
Uno no interviene directamente en eso, entonces a veces es como difícil. Entonces yo le hablaba a esa clienta de como medios hábiles para vivir de eso. Ella es muy buena dando clases. Y capaz no es lo que quiere principalmente, pero ella no da nada. Entonces puede ser un canal de ingreso acá. Puede tener un canal de YouTube dedicado a clases de canto y de música. Y en paralelo también hacer sus canciones. ¿A eso te refieres más que todo? Sí, eso es algo que re viable, digamos. A Claro. lo que hablábamos hoy, ¿no? Como, bueno, como yo quiero llegar a esto, voy construyéndolo. Mi primer paso es, bueno, yo necesito plata para vivir y tengo alumnos, puedo dar clases, lo doy. Porque sé que es por un tiempo, ¿no? Eso y mientras tanto construyo eso otro que yo quiero, que es un poco más de alguien más lejano, por decir una manera. Y después, con respecto a lo que vos decías de dónde está el límite del trabajo y el hobby, bueno, cada uno ahí sabe dónde está, ¿no? Pero para mí es Todo sabe, yo lo sé. A mí me gusta mucho mi trabajo. Hay cosas que no me gustan, como por ejemplo la contabilidad. Tengo contador, pero igual hay cuentas que tengo que hacer. Sí. Eso no me gusta hacerlo, no me gusta hacer las cobranzas tampoco y es grave porque tuvo un mes que yo veía que no le cobraba a los clientes, yo veía ya va, a falta plata, acá tengo que pagar y cuando veo, te deben un montón y bueno, cobre, empiezo a tocar cuenta porque una buena en él no soy, entonces, ¿en qué momento uno sabe ese límite? Porque yo, por ejemplo, a veces trabajo más de 10 horas, te soy sincero, y no sé si está bueno mentalmente. Bueno, creo que ese es el límite, la salud, ¿no? Hasta dónde es sano, porque esto es algo cuando uno trabaja algo que le guste y que es propio, es como que parece que tienen apta ilimitada. Parece que el no pasa, sí. Claro, como hay un nivel de engagement que te lleva a estar, sí, ahora va a estudiar, y de repente que, bueno, eso, estuve 14 horas sentada en frente de la computadora. Para mí está bueno como generar como hábitos o una rutina, una agenda que te permita destinarle tiempo, pero también tener otras obligaciones, digamos. Ya sea salir a pasear al perro, ¿no? Como no tiene que ser otro trabajo, pero sí como algo que necesites cortar. Eso creo que es súper necesario. Y después hacer cosas simplemente por hacerlas. Como voy a leer por leer, voy a ir a cerámica por hacer cerámica sin querer aprender nada. No sé, a mí me pasa como emprendedor y lo saco con todo el tema que ya estoy medio fastidioso con el tema, pero lo saco porque veo que a muchos emprendedores y muchos de los que nos están viendo también les pasa eso, que es como De que, monetizar. sí, es como que yo hago de repente, no sé, una canción y digo, ay, mira, ¿cómo la monetizo? Y entonces ven que a veces de forma inconsciente se te van ocurriendo cosas. Sí. A mis amigos me la paso dándoles ideas. Ay, pero ¿por qué no vendes esto? ¿Qué estás haciendo que te encanta? Una amiga me dice, no, pero déjame tener hobby. Y sí, para mí está buenísimo tener hobbies, como un espacio ahí de que no pasa nada, si te sale bien, te sale mal, donde solo lo haces por el placer de hacerlo. Yo creo que hay que tener hobbies, así que Sí. necesitas un hobby. A ver, tengo uno, calistenia, pero creo que necesito unos más. Sí, calistenia es algo que no monetizaría. Bueno, No, perfecto. no me interesa en lo absoluto. Y además está bueno porque es físico, entonces Sí, corta la cabeza. y porque como trabajo mucho en la computadora, es como que me voy a atrofiar si no hago sillones muebles. Bueno, bien. ¿Cuáles son las señales más comunes que tú has visto en una persona que tú dices, esta persona necesita reorientación vocacional"? Bueno, primero como altos niveles de estrés o de ansiedad, como poco disfrute de su día a día, digamos, o por lo menos no en el ámbito laboral, como que ir a trabajar es un bajón. Ah, ok. Eh, Que la persona odie su trabajo, eso ya es una gran señal. claro, sí, Sí. sí, no necesariamente que lo odie, pero como que o sea, el domingo a la noche te vas a reír y decir, uy, no, me tengo que ir Que suele pasar lamentablemente la mayoría de las personas. Sí, Y es triste, de verdad, me parece horrible. sí, total. Eso, igual ahí no sé si es porque como culturalmente tenemos asociado mucho el trabajo por el sacrificio y como que es un bajón trabajar, o porque realmente a vos te pesa en lo personal, ¿no? Como que ahí hay que distinguir ahí, Ok. que esa, me parece. Pero bueno, sí como yendo a esto de los síntomas, digamos, creo que uno es ese, como
estar en un lugar que no querés estar, como estoy acá en las oficinas no sé, estoy scrolleando Twitter, porque cualquier cosa me parece mejor plan que este. Ok. Em, Después, eh, la queja. La queja es su primer indicador. Lo te juntás con tus amigos a comer, no, mi trabajo es una mierda, no, odio a mi jefe, que se mueran todos, ¿viste? Como Me estás contando esto y tengo una amiga en la cabeza. Que- todos tenemos un amigo que es monotemático, tipo, ¿qué hay que quejarte? Hacer algo. Pelo, movete. Llamala a Nale. Sí, y estoy como vos. Ya verla. Si tenés un amigo que se queja todos los viernes de la noche, Mándale este bien. sí, como la queja y sí, o por ahí es muy común esto con la pareja, tipo, llegas a tu casa después del trabajo y arrancas, no, no sé qué, pero se va a tener, ay, con tantas cosas. Y así es, sí es fastidioso. Sí, eso es como un síntoma en sí mismo, pero sí esto como de la creencia de que es como es y no va a cambiar, ¿no? Ajá. Como eso también pasa un montón. Que de hecho, yo siempre cuando a mis personas como deciden empezar un proceso conmigo, les hago varias preguntas. Una de las preguntas es como si tuviste alguna duda o algo que te hizo como, no sé, como que no estés del todo seguro del proceso y decir como si va a dar resultado, como si de verdad es posible ser fiel del trabajo, ¿entendés? Como, ¿es cierto esto? Como hay cierta incredulidad ahí, como, estoy apostando a algo, pero no estoy del todo seguro, ¿sí? Claro, no, yo sí les digo, por lo menos desde mi caso, sí es posible ser feliz en el trabajo. Afortunadamente, he tenido dos trabajos en mi vida que me han hecho muy feliz. Este es uno de ellos. El primero fue cuando hice mi canal de YouTube, que la verdad era maravilloso vivir de mi canal de YouTube. Sinceramente, crear contenido, cosas bizarras, cosas divertidas y vivir de eso, de que eso se pagara y que pagara muy bien. Realmente fue maravilloso y gran parte de mi trabajo, o sea, mi empresa nació también en gran parte por la vocación de querer ayudar a las personas a conseguir ese trabajo que quieren, ¿no? Mm. Normalmente a través del emprendimiento, pero en realidad puede ser a través de cualquier otra cosa, pero veo mucha gente que es muy talentosa en algo, pero no logra vivir de eso y quisieran vivir de eso. En parte, o sea, sí les digo que no sé cómo sea tu trabajo, pero el mío a mí me encanta y sí es posible, o sea, esa creencia creo que es limitante. A ver, a veces tienes que, como tú dices, pasar por un montón de escalones antes de llegar al trabajo soñado. Sí, total. Pero sí, es posible. De hecho, yo como veía tanto esto de que, como decía, como una creencia limitante o incredulidad con respecto a ese tema, que empecé a hacer un ciclo de entrevistas de que se llama Simples Felices Mortales. Como personas comunes y corrientes que realmente viven de lo que les gusta. Bueno, si ellas pudieron y no son no sé, herederas de un multimillonario o hijas de, como pudieron, ¿por qué vos no vas a poder? Obvio, todos podemos. Nadie dice que va a ser fácil. O sea, esto de no, 10K en un mes, bueno, déjame dudar. Pero como lleva su paso, o sea, requiere también su camino, su proceso. Yo creo que totalmente que es súper posible vivir de lo que a uno le gusta y que hay distintos formatos también. No todo tiene que ser eh, en la vida emprendedora. Hay gente que es muy feliz en su trabajo en una empresa, siendo parte de una corporación, entendiendo cuál es su aporte, su agregado de valor. De hecho, yo en este momento en particular solo estoy con el emprendimiento pero a mí me encanta la relación de dependencia. La dejé hace un par de meses porque estaba como un break, pero Quería centrarte en tu proyecto. sí, pero sé que es algo temporal, como voy a querer volver a la relación de dependencia en un tiempo. No, si quisieras volver a la... Bueno, atrás sí, Sí, ahí, esto es muy interesante. Yo por lo menos me he hecho esa pregunta y esto es algo que quiero decir porque se ve mucho en los podcasts de emprendimiento. Se ve mucho esto de emprende, si no emprendes eres un fracasado. Y yo estoy muy contra esa creencia. Al principio cuando empecé a emprender, sí acoplaba esa idea, pero después la entendí y se pareció una persona en mi vida que es uno de los mejores diseñadores que he conocido que él en un momento, él digamos, tenía la oportunidad, diseñador UX UI, de ganar muchísimo dinero por proyecto, pero a él toda la parte que tuviera que ver con emprendimiento, que era buscarse a los clientes, vender su idea,
ser, no sé, hacerse marketing, Sí, desarrollar desarrollar su marca personal, él no le interesaba. Realmente conozco pocas personas que le interesara tan poco como a él desarrollar todo eso. Él quería diseñar y él era muy bueno diseñando. Y entonces él en un momento como que tomó muchos proyectos como freelance, se dio cuenta de que no era lo que encajaba y consiguió emplear en una empresa muy buena de diseño UX UI. Y no se quedó ahí, siguió buscando oportunidades, llegó a ser director de diseño de Mercado Libre Argentina, que es bastante decir. Y ahorita está trabajando en Dinamarca con una empresa que bueno, se lo llevó y bueno, entonces no está poco un mal camino, para nada. no, no, Es muy buen camino también. a mí me gusta como ir a la oficina, tener mis compañeros, saber cómo fue su fin de No me semana. gusta nada de que no perder nada. Ay, no, a mí me da mucho fastidio. Tu trabajo. Por un trabajo en relación de dependencia, no, ay, qué fastidio. No cuentas tu vida, la de Teres. Para mí eso me re divierte, tener un jefe, una jefa, alguien a quien admire, que me enseñe de quién aprender, como todo eso que me re divierte. Pertenecer a una organización como algo más grande que uno, como, sé, sentido de pertenencia, eso me gusta. Sé que no va a ser para siempre, como que eso lo tengo un puto claro, y no sé si me veo jubilándome que en una casa, Ok. pero sí, unos años más. Yo sí, emprendedor de verdad, a veces he pensado, o sea, que dejo todo esto, las veces que dan mal, las veces que ves las cuentas del mes y te dan robo, y tú dices, ¿será que dejo todo esto y me voy a trabajar? Pero de verdad que no. Yo soy un necio, quiero de verdad. Me gusta el crear ideas y el estar todo el tiempo como inventando cosas. Eso es la verdad que a mí me apasiona. Aunque de cada 10 se haga realidad una o ninguna. Bueno, pero el emprendimiento tiene eso, sobre todo las personas así curiosas, como multipotenciales, que tienen como la novedad y la adrenalina. Eso me gusta. El emprendimiento es espectacular porque por más que te dediques a una cosa, hay tantas posibilidades y ideas, se te cruzas como, bueno, hacela. Tipo, si es tu negocio, hacelo. Y eso me parece que es fabuloso y creo que por eso también este emprendimiento, yo hace 8 años que lo tengo y por eso nunca lo dejé. O sea, los otros trabajos, cada 2, 3 años yo sé que cambio de trabajo. Tipo, estuve en la consultora, después me fui al gobierno, después estuve en la universidad. Como sé que cambio, porque necesito eso, como lo nuevo. Pero el emprendimiento me da lo nuevo constantemente. ¿Viste? De repente, bueno, ¿cuál va a ser mi proyecto esta semana? Bueno, la newsletter. Bueno, listo, perfecto, arranco con ¿cuál va a ser el podcast? Bueno, arranco, es como que siempre hay algo nuevo, no sé. Ahora que decidí como tomarme este break, dije, voy a rediseñar todo mi proceso. Ok. Y dije, bueno, como, obvio, sigo haciendo lo mismo y las bases son las mismas, pero desde la estética y le mandé a una diseñadora como, volví a hacer esto, como el contenido es el mismo, pero ese que, un refresh, ¿viste? Refresh. Sí, como cambiar. ¿Qué tienes ahora? ¿Tienes una newsletter? Tengo, sí, tengo un newsletter que sale una vez al mes, que se llama Quema. Es como un, no sé si a dónde se lo había, pero bueno, en Argentina, cuando éramos niños, hay una revista llamada Genios que traía como las direcciones y los nombres de niños de otros lugares de Argentina. Ahí todavía podías escribir una carta. Y yo amaba escribirle cartas a esos A niños. niños random. Random. Sí, Es toda la caída de idea. buenísimo. Y me contesta. Bueno, sí, dirección. ¿Sabes que yo creo que nunca puse mi dirección ahí? Siempre yo era la que, tipo, la escribía. Ay, que como que se posteó, tipo, me gustaría que me escriban. Yo, tipo, sí, me escribo. Bueno, carta de puño y letra. Y mandaba cartas por correo. Y como que la newsletter es un poco eso, como volver a escribirnos cartas y contarnos un poco de nuestra vida, hacer algunas preguntas, esto de más de reflexión. ¿Que respondes cartas que alguien te envió? Sí, yo respondo todas las cartas que... Ah, pero el newsletter. Es como una carta que yo les mando. Ah, es una carta que les manda. Claro. Sí, una carta. Les cuento cosas que, o por ahí, reflexiones, ideas. em, Les comparto, por ejemplo, muchos recursos de, no sé, una charla TED, un libro, un podcast, algo que realmente me resonó y que creo que les va a hacer bien o los va a acompañar en su mes.
Siempre hay un ejercicio de escritura, para mí la escritura es muy, muy, muy importante, por eso siempre hay un ejercicio de 5 minutos, tomate para escribir algo, siempre hay un ejercicio. Miren, esas cosas son re simples y nos llevamos de verdad bastante de esto. El tema de la escritura, el journaling, Mm. la meditación, son esas cosas que hay cosas que a veces son tan simples que nos cambian la vida, que ¿por qué no las hacemos? No una pregunta, pero te la hago en serio porque hay cosas como, así sea, pensar que vas a comer el día siguiente y descongelarlo es algo que te mejoraría el día, así como escribir, así como a meditar. Porque hay esa resistencia, tanto del ser humano, de Em, yo creo que hay como una gran porción del mundo que directamente ni se lo plantea. Entonces es como más fácil vivir en piloto automático. Sí, el problema es cuando te decís como, estaba viviendo en piloto automático y esto no es infinito. O sea, en algún momento alguien me desenchufa de acá y darte cuenta de, o sea, como ser consciente de tu existencia es lo que te hace decir como, bueno, paremos la pelota, como, ¿a dónde estoy yendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿No? Como, ¿quién soy y qué quiero? Em, y responder a esa pregunta, o sea, como que esa pregunta yo creo que es como el gran disparador. Después, obvio que uno es muy fácil entrar otra vez en la ola y subirse, pero nada, creo que estamos como también, este mundo está lleno de estímulos y todo el tiempo se nos crean ciertas necesidades que en realidad no son tan ciertas y es una cuestión de priorización, ¿no? El otro día también con una sí, con una consultante me decía como, me gustan todas estas cosas y las quiero todas y bueno, pero no todas las querés en el mismo nivel. Sí, te juro que sí. Bueno, hagamos un ejercicio, empezamos un ejercicio de priorización, ¿no? Como está buenísimo que quieras muchas cosas y esta como también sensación de si no me alcanza la vida para hacer todo lo que quiero hacer. Bueno, pero para lo que te alcance, que sea lo más importante, por lo menos lo más importante para vos. Eh, yo creo que uno es su persona más importante en la vida, ¿no? Que si uno está bien para el otro. Eh, y tomarse 5 minutos, 10 minutos para vos en el día, es que no es mucho, realmente no es algo que sea mucho tiempo, ¿no? Sí, creo que el tiempo es literalmente una excusa en este caso. es que todos tenemos las mismas 24 horas al día. Sí. Porque algunas personas tienen o son más felices o tienen una vida que me gustaría tener y yo no. Pues evidentemente algo distinto están haciendo. Totalmente. Creo que ahí es como que hay que agarrarse también de la responsabilidad de la vida de cada uno y decir, bueno, eh, como le hablaba la amiga quejosa, como bueno, no estás donde quieres estar, hace algo. Ajá, el convoy ese culo. Claro. Ahorita hay que quedar. ¿Existe algún mito? Ya estuvimos hablando de algunos mitos, pero no sé si hay alguno que quieras agregar o resaltar. No importa que ya lo hayas dicho, que rodee tu profesión, que rodee el tema de la orientación vocacional. ¿Algún mito que tú digas, este es un mito? Bueno, esto como que es mentira, digamos, que se puede vivir de lo que a uno le gusta, que es muy inspiracional y que es muy videíto de Instagram. Y la verdad que no, o sea, está lleno de personas que realmente hacen lo que les gusta, son comunes y corrientes. Te hago una pregunta con respecto a esto, porque capaz y capaz es una creencia limitante mía, o sea, siéntete en mi total autoridad de decirme totalmente por lo que voy a decir, pero creo que a veces a uno le gusta un trabajo o algo que uno hace, pero creo que hay muchas veces que uno tiene que necesariamente hacer algo que no le guste, aunque sea un tiempo. Por ejemplo, no sé, suponte que tu sueño es ser bailarina en Broadway. Bueno, genial. Probablemente tengas que bailar en un bar que no quieres bailar, o probablemente tengas que usar unas zapatillas que te van a incomodar, o probablemente hayan ciertas, o pararte temprano a ensayar, que capaz haya días, aunque ames bailar, que no quieras ir a ensayar a las 7 de la mañana, a las 6 de la mañana. Entonces, eso es real, que uno tiene que a veces hacer, no quiero ponerle esa palabra, pero es la palabra que normalmente se asocia a ese sacrificio de hacer algo en pos de algo que sí te gusta más o no. Yo creo que ahí
hay lo que vos dijiste, como de esa satisfacción de la inmediatez de lo que estás haciendo, que a veces la satisfacción no es de estar haciendo lo que te gusta, sino de estar haciendo lo que tenés que hacer o lo que querés hacer para lograr eso que sí te gusta, ¿no? Como entender el para qué lo estás haciendo. Que no necesariamente te va a gustar o no, o lo vas a estar disfrutando, pero el para qué lo estás haciendo es lo que te va a dar sentido y te va a dar esa motivación de decir como, sí, odio levantarme a las 5 de la mañana, pero como, estoy segura que quiero llegar a Broadway y que voy a hacer, no importa, y te levantás. Sí. Y vas, el ikigai, el propósito, digamos. Sí, sí, sí. Como yo no sé si esto, si hay que sacrificarse, como no sé si es el camino, ¿eh? Em, como no tengo una postura con respecto a esto. Sí creo que nada es ni de un día para el otro, ni fácil, pero sí que en el camino es re disfrutable. Esto sí, me levanté a las 5 de la mañana. Bueno, seguro viste el amanecer todos los días y capaz eso también lo re disfrutás. Si no lo verías y, o esto pudiste pasar, no sé, no te comiste el tráfico, que la gente se levanta a las 8 así se lo come, ¿no? Es como todo siempre tiene su parte, su lado B, pero la diaria está llena de como pequeñas maravillas que uno puede disfrutar y agradecer y ser feliz en esas cosas, porque no está en Broadway. Claro, Que nunca llegues a Broadway. No importa igual. yo creo que Vale la pena. que apunte, por ejemplo, en el ejemplo de, se me está bajando el micrófono, Sí, el mío también. a fallos técnicos. Y que estuviste haciendo un voluntariado en México. Sí. Un país que, bueno, a pesar de ser latino, es bastante diferente culturalmente a Argentina. ¿Hay algo que hayas aprendido que te hayas traído y hayas dicho, bueno, esto lo integro ya antes? Siamo vivi anime. Rico, pero les gusta la Argentina, no les gusta el picante. Y allá sí es México. mucho pica. Sí. O sea, son dos extremos, literalmente. Picante y limón. El limón a todo, todo limón, limón. Sí, pasó a ser mi fruta preferida. Para todo limón. Y allá usan el verde chiquito que se llama, acá le llaman lima. Exacto. Ah, ya, ya, ya. Sí, pero le hice limón. Igual que en Venezuela usan ese, porque el otro no, el árbol no crece. El de acá es más dulce, el amarillo, es más dulce. Sí. Entonces, es mejor para limonada a mi criterio, pero el otro es como mejor para ciertas cosas. Para ciertas cosas es como más fuerte, más ácido. Sí. Se fue para la gastronomía, ¿no? Y México era difícil que no se fuera a cerrar. Em, sí, México me encantó, me encantó. Fue mi primera experiencia internacional, digamos, sí, había viajado una vez antes afuera del país, pero nada típico, el grupo, serio. Tipo vacaciones que nunca es lo mismo. Claro, exacto. Acá era yo y México. Em, Tú y la flama. Ahí es. Y fue espectacular. O sea, me abrió la cabeza con respecto a nada, la inclusión, a la diversidad, a entender otros mundos. Y sobre todo, creo que lo que más me traje de ese viaje fue que el mundo está lleno de personas buenas. Sí, que no es una noticia que solamos tener, ¿no? Como que siempre es tipo, no, el mundo es peligroso, como está todo mal, pero no, está lleno de gente re buena que está dispuesta a ayudarte, sí, como que hay mucha gente buena, eso sí. Sí, eso sí es real en todas partes. Y, sí, En todas partes hay. sí. Y después, por ahí como específico, cuando profesional, em, bueno, digo, fue una experiencia súper enriquecedora trabajar en una ONG en otro país. Además ya era psicóloga, entonces era como que había una expectativa ahí profesional muy fuerte. ¿Cómo conseguiste eso? ¿Cómo dijiste, mira, sabes qué? Voy de voluntariado a México. Porque eso, yo había viajado antes a Bolivia y a Perú con una amiga, pero así medio vacaciones, Sí, pues sí. en mochilera, vacaciones y a explorar. Y sabía que me iba a recibir y acá cuando vos terminás la universidad hay como un año entre que te dan el título. Y sin título no puedes sacar matrícula. ¿Qué voy a hacer este año? O sea, voy a seguir trabajando de administrativa. Y dije, viajemos. Dijiste México. Tacos. Hay una rehabilitación, no sé si la conoces, se llama Ariesec. Sí, una vez hice un curso de ello, de
negocios sociales, fue muy interesante. Bueno, de hecho, como el origen de esa organización es súper interesante porque, palabras más, palabras menos, personas de distintas nacionalidades se encuentran en un bar y se hacen súper amigos y dicen como, che, ¿cómo podemos llevarnos tan bien vos que sos de este país y yo que soy de este si estamos en guerra? Es como, bueno, la guerra es como si nos conociéramos y las personas realmente podrían acercarse como, quizás no habría tantas guerras en el mundo. Dijeron, che, hagamos un programa para que la gente viaje, se conozca y tengamos un poquito más de paz. La historia es mucho más larga, claramente, y hay más detalles de cuáles eran los países que no me voy a arriesgar a decirlo por las dudas. Búsquenla. Em, Tarea para la casa, buscar en Google. y, y esto, y crean como estos voluntariados, y es una organización que está en 140 países, un montón. Sí, sí. Y además tienen un programa para profesionales, o sea, que puedes ir a trabajar a una empresa en otro país, eso también. Ay, mira, cuando me obstine un rato, capaz, Sí. capaz me lanzo, no sé qué país, pero bueno. Bueno, igual visitar, pues trabajar con cualquier país. Sí, 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 lo que yo creo que se puede llevar a un montón de cosas. Sí. Entonces trabajaste específicamente como psicóloga, tu estadía en México. Sí. Ay, ¿por qué elegí mixto? No sé, creo que porque el proyecto me convocaba, porque era con discapacidad y yo ya había trabajado con discapacidad acá, entonces dije, me siento con confianza. Y bueno, y ahí llegué. No sé, o sea, hoy no pienso y digo, qué locura. No, pero está buenísimo. Esas son las locuras que hacen crecer, la verdad. Sí, sí, sí. Pero feliz, fue un Es una experiencia que, por lo que me estás contando, no tenías plata, no tenías como muchas expectativas, sino que dijiste, ¿sabes qué? grande. Me contacto con IESEC, yo tengo algo que aportar, ellos necesitan a alguien que les aporte. Sí, machi machi. Y vamos a hacerlo. Y normalmente esa organización te da hospedaje, te da ciertas cosas como para que tú puedas realizar la movilización, ¿no? Claro, te da, bueno, ahí me da el hospedaje y 2 comidas al día. Ok. Pero tú tenías que como bancarte el resto de la vida. Em, pero bueno, a mí lo que pasaba acá, que en Buenos Aires yo alquilaba un departamento, porque vivía sola. Entonces, como que, bueno, tipo, bueno, lo que no gasto en el departamento, lo gasto viviendo allá, y como más o menos cuentas me daban, y madre me ayudó, así que gracias, mamá. Eh, y bueno, y ahí fui. Sí, además eran 2 meses, como que no era tanto tiempo, era aprovechar. Ay, está bueno, está bueno. Sí, Cuando me pasó lo tenía que era las... Ah, te quedaste en México, viviste en México un sí, tiempo. sí, sí, viví casi un año. Ah, bien. Sí, pero ahí sí haciendo de todo. Ahí haciendo de todo, trabajaste en otras cosas. Sí, Lo que podía. atendía a un hostel, Ok. daba clases de español. Ok. Después ahí recorrí un poco Centroamérica, vendía alojamientos, clases de surf, vendía. Clases de surf. Miren, acá hay bastante de reinvención profesional. ¿Cuántas profesiones como la Barbie? Uno de mis trabajos era espectacular. Yo intercambiaba trabajo en un hostel por dormir ahí, ratas. Entonces, tenían que ir, era un pueblo muy, muy chiquito de Nicaragua y tenía que ir a la terminal o a la estación de buses, que no existía como tal, era una esquina donde los buses frenaban y bajaban los turistas. Entonces tenían que ir a jalarlos, como hostel, 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 alojamiento, como llamándolos. Y Nicaragua. de Nic- ¿Cómo paraste en Nicaragua? Nicaragua está en dictadura, ¿cierto? Ahora, no sé, ni qué ahora podemos hacer, Google. aprendamos. Pero bueno, sí, es tipo Nicaragua, Salvador, como países complejos. Y bueno, terminé ahí porque venía viajando por tierra. Entonces, mi plan era de México llegar a Argentina. Claro. Oh, o sea, te querían echar el viaje completo. Sí. Entonces, bueno, había que pasar por Nicaragua y llegué ahí. Y sí, había que pasar por... Y no, y ese era mi trabajo. Pero ¿qué pasa? Cuando los fines de semana, que era. Sí, sí, está en dictadura hasta hoy todavía. Ah, mira. Cuando el hostel se llenaba, yo que era tan buena, tenía tantos clientes que me quedaba sin Kerman. Entonces tenía que dormir en la hamaca paraguaya del patio porque no tenía cama para mí. Y me imagino con ese clima, los mosquitos. Bueno, obvio. Pero sí, he trabajado todo. Bueno, ese fue una experiencia espectacular porque yo sé, como por ese trabajo,
Pero claro, era un pueblo, o sea, me hice amiga de todo el mundo. Claro, Entonces, conocías a todos. oye, Más si estabas parada ahí tratando de convocar. real, entonces era, pues tener el turista que venía a mi cuenta me decía, che, María, ¿a dónde puedo ir a comer? Entonces, hacía el gran, como ahora que en las redes tipo kanji y no sé qué, era tipo, anda a comer a tal lado y así quedas de mi parte. Entonces yo fue así, no, un sándwich. Fue que ya es... Ah, bueno, dije, Y a ti ya estaba aplicando marketing de afiliados de manera manual. cuando uno no tiene, inventa, crea, o sea, Y sí, eso es interesante. clase de surf también, Clase de surf. como, anda con tal profe, o les lleva tipo grupito, cada 5 me hace. Ah, tú traías, no eras tú la que daba las clases. Tú Y a traías. veces de realidad el otro, Ah, cuy, canales, ¿no? Locales, imagínate, todo para eso, sí, queda queso claro. Y sí. A ver, ¿tienes o tuviste alguna creencia limitante así bien marcada que te impedía avanzar en tus proyectos? uy, eh, Sí, viene la parte reflexiva. sí, lo estaba preparado. Creo que una creencia limitante que tuve por mucho tiempo y que me hizo mal fue que no podía renunciar. Como que, como no podía renunciar a un trabajo sin tener otro. Uy, pero eso es difícil de gestionar porque a veces cuando uno depende de uno económicamente, y más si personas dependen de ti es aún más complicado. No sé, uno cree que bueno, que si renuncia necesita tener algo agarrado. Sí. ¿Tú crees que soltar es la mejor idea en esos casos? No, no, no sé si es la mejor idea, pero en mi caso, hace unos años yo estaba en un trabajo donde al principio estaba súper bien, estaba recontenta y fue uno de mis grandes trabajos, pero llegó un momento en que ya no podía más porque, bueno, la pandemia había sido muy, muy intensa. Yo nunca dejé de trabajar en pandemia porque era para una emergencia y me quemó y era como el desborde. Y ahí fue como, "Che, esto no, me está quitando la paz, ¿no? Como esa sensación de no puedo más con esto. Y, y como todo el tiempo esperaba que algo de mi trabajo cambie. Y como dije, bueno, nada está cambiando, ya esto. Hablé con otra persona, hablé con esto, como busqué distintas estrategias, nada cambió. Bueno, si nada cambia, la que tiene que ver soy yo. O sea, si yo no quiero seguir estando así, bajo estas condiciones, tengo que ir. Y nunca creí que era posible como renunciar sin otra cosa. Sin tener nada. Y obvio que es re difícil y no lo aconsejo para nada si no hay un plan. Pero bueno, ahí fue como, ok, si yo quiero renunciar porque ya no aguanto más, necesito por lo menos unos meses de, de plan, ¿no? De salvataje. Y bueno, y ahí sin paro de llamados, como, che, mirá, estoy en esta, necesito que me banques, me puedes bancar con X cantidad de plata, cuando vuelva a conseguir trabajo te lo devuelvo. Sí, 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 y fue como, ay, está perfecto. Tengo una red que me sostiene y me acompaña en esta decisión, no solo emocionalmente, sino como económicamente. Y bueno, y ahí decidí renunciar y la liberación que sentís, decir, listo, se acabó este calvario, ¿viste? Como, bueno, van a venir otros problemas ahora, es cierto, pero Sí. esto se terminó. Oye, ahora que lo dices que nos parece una locura, pero ahora que tú lo dices, yo estoy pensando que a mí me pasó casi lo mismo. Cuando yo decidí emprender, yo estaba teniendo problemas de salud muy fuertes y muy constantes. Estaba fallando muchísimo en el trabajo donde estaba, no me sentía bien donde estaba trabajando, el ambiente laboral de verdad era muy hostil y era una agencia que tenía prácticas que a mí no me gustaban. Por ejemplo, desviaban fondos de sus clientes a ellos y era como que habían cosas que de verdad me hacían muchísimo ruido y no quería estar en ese lugar. Y me pasó de que empecé a conseguir como mis propios clientes, pero empecé a trabajar, digamos, salía de trabajar ya a 6 de la tarde, 7 de la noche, empezaba a trabajar en los otros proyectos, terminaba acostándome 2 de la mañana para poder completar todo. Y bueno, eso sumado a la enfermedad era como que no ayudaba ni colaboraba. Y llegó un punto en que con mi emprendimiento ganaba la mitad de lo que ganaba en el anterior trabajo. Y yo me recorté al máximo para renunciar y quedarme con mi emprendimiento. Y la verdad que fue una decisión maravillosa porque los primeros 3 meses la pasé re mal, pero ya después ya estaba ganando más de lo que ganaba en mi anterior trabajo
y ya era mío. Entonces era como que era mucho mejor. Y sí hice lo que tú hiciste de, yo tenía ahorrado más o menos entre 3 a 6 meses, no recuerdo exactamente cuánto, pero era, vamos a redondearlo, 4 meses de lo que yo estimaba que era mi presupuesto. Y lo bueno es que esos 4 meses siempre se estiraron porque como ganaba, nunca llegaba a gastar los 4 meses. Pues eran como muy diligentes volver a aportar ahí a tener esos 4 meses. Y la verdad que eso fue lo que me dio la posibilidad de emprender y lo recontra recomiendo. También lo quiero decir porque hay gente que usa eso como excusa, decir, bueno, no, pero no. En tu caso, bueno, tuviste una red de apoyo. En mi caso, no. Y lo logré, así que sí se puede. Sí. Bueno, yo también, esto, como tenía mi emprendimiento también, pero Se iba a generar. sabía que no iba a poder bancarme solo con eso, entonces necesitaba que alguien me Te ayuda. sube. Bueno, Y si está la bueno, posibilidad, ¿por qué no? sí. Ahora que la plata, viste, como, no sé, eso también para mí cambió bastante de decir, em, nada, que fluya, viste, como, bueno, si logré ahorrar esta cantidad de dinero, ¿por qué no voy a poder hacerlo dentro de 5 meses? Como, bueno, ahora esta plata la ahorré para vivir este tiempo mientras recupero paz y recupero salud y después la vuelvo a ahorrar, como no es tan grave. Malen no tiene ansiedad. Ay, no. ¿Cómo se hace? No entiendo. No lo entiendo. O sea, Ay, iba a decir, te compré un regalo. Bueno, como, no sé, como, bueno, ya me lo vas a dar. eso a mí me da ansiedad. O sea, ¿qué voy a hacer mañana? ¿Qué va a pasar mañana? ¿Viene la cuenta de la luz? ¿Qué hago? Oye, ¿cómo se hace para no tener ansiedad? Es un Podría ser un don hoy en día donde yo en estos días me enteré, eh, yo ya había leído sobre FOMO Ujú. y había dicho, no, bueno, eso no lo tengo. Y después me entero, me empiezo a analizar y digo, ok, en este momento estoy sufriendo de FOMO. FOMO es cuando le tienes miedo a perderte de cosas. Claro. Como de, por ejemplo, no fuiste a una fiesta porque estás haciendo otra cosa, buena, te estás perdiendo algo y tienes miedo. Entonces me enteré de que hay cosas que yo digo, ok, me estoy perdiendo de esto, de esto, y me genera la ansiedad y después digo, ya va, pero tú lo estás ganando, es de estar hoy. O también, bueno, hay momentos porque a mí me cuesta un montón descansar, que es como permitirme no hacer absolutamente nada. Es decir, ¿sabes qué? Esta tarde no voy a hacer nada, nada con fines utilitarios, ¿no? No me voy a usar, ay, tengo tiempo libre, entonces voy a cocinar lo de toda la semana, no. Ay, tengo tiempo libre, voy a limpiar a fondo la heladera. Ay, no, relájate. Ponte a ver el sol, no sé, sal de la plaza y tírate. Eso me cuesta bastante. Ah, tengo una pregunta interesante. ¿Cómo manejas el equilibrio entre querer ayudar, que tu profesión es mucho de ayudar, y también vivir y cobrar por tu trabajo? Bueno, fue un proceso. Obvio que al principio hacía muchas cosas gratis. eh, no la atención en sí misma, pero sí, sé cómo dar talleres o cosas que sí, que las he hecho gratis. Después me costaba mucho, que no es necesariamente gratis, pero sí como ponerle un precio acorde al valor del servicio que ofrezco. em, y eso, bueno, también eso, como fue un proceso y un aprendizaje. eh, y hoy en día sigo dando cosas gratis, como que es algo que también tiene que ver con como que yo quiero que Líquida y lo conozca todo el mundo. Entonces, como Bravo. a taller que me llaman a dar, yo voy, como no me importa. Porque, bueno, es parte, creo, como también del modelo de negocio y de mi postura ante la vida de hay algo de esto que no puede ser privado por una cuestión de dinero. Y después también, bueno, mi proyecto está dentro, está como enmarcado legalmente dentro de una fundación. Entonces, todas las personas que acceden a mis servicios están donando una parte, o sea, como en la medida en la que ellos contratan ayuda, están ayudando a otra gente. Entonces, cuando se suscriben, yo les digo, como hay una parte de esto que vos estás pagando, que va a ir, se va a donar a alguno de estos programas. Puedes elegir cuál. Entonces, por ejemplo, hay un programa de personas que no tienen baño dentro de su casa. Entonces, la ONG le construye el baño a la familia. Ok. Un programa que es de microcréditos para personas que están fuera de como el mercado financiero, que lo pueden acceder.
Entonces, bueno, se arman, hay una parte de lo que esa persona me está pagando a mí en horarios que se destina a que esa persona pueda crear su motivo. Eso, ¿lo hiciste en asociación con alguna fundación? Claro, o con unos amigos creamos una fundación y tiene distintos proyectos. Entonces, Brutal. el mío, digamos que es este, que es de acompañar a personas en su desarrollo profesional, digamos, no tiene un voluntariado propio, pero sí lo que la persona paga, algo se destina a esos otros programas. Interesante, ¿no? Y así devuelves, digamos, al mundo lo que estás dando. Sí. A ver, hay un montón de cosas que podríamos seguir hablando, pero digamos, el tiempo es el peor enemigo de un podcast. Así que quiero pedir una persona ansiosa que además acaba de tomar carta. Así que quiero preguntarte si hay algo que quisieras decirle a la gente, algo que quieras llamarlo, rival. Ahí entra tu cámara. Sale cámara. Digo, se puede vivir de lo que a uno le gusta, pero para eso hay que saber qué es lo que a uno le gusta y es importante tomarse el tiempo para entender quién soy y qué quiero, que son estas grandes preguntas. Todos tenemos algo para aportarle al mundo y hay veces que no tenemos eso tan claro de quién soy y qué quiero, pero hay alguien que necesita mi ayuda y yo lo puedo hacer, entonces a veces como el camino inverso. Em, pero busquen ayuda, ayuden a la gente, ahí uno en los vínculos se encuentra y eso, la gente lo necesita. Bueno, muchísimas gracias, Mal. En este podcast lo estábamos esperando desde hace bastante tiempo. Y muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por compartir. Pueden suscribirse a tu newsletter. Pueden seguirle en Instagram. Algún otro canal que tengas que Tengo una comunidad de WhatsApp también que se quiere unir. vamos a dejar acá abajo el enlace para que se puedan Sí, unir. y comunidad de escritura también para quienes quieran ahí empezar a practicar. Una vez al mes nos juntamos de manera gratuita a escribir. ¿Y qué escribir? ¿Lo que sea o más? Se genera un tópico, por lo general sí, como dentro de la escritura y es una rama que es la escritura reflexiva, que tiene que ver con esto de preguntas de autoconocimiento, de reflexión sobre cada uno, pero Y se reúnen de forma presencial, virtual, virtual. formas Sí. visuales, bien. De hecho, ahí desde ese grupo surgió el libro de las historias que nos habitan. Ah. Porque las personas hicieron ejercicios de autoconocimiento, a partir de eso, ese fue el insumo para crear sus historias. Claro. Y ahí crearon personajes, historias, todo. Cuéntanos un poquito de este libro y que la autora lo va a posar. Es eso, fue un grupo de personas que venía haciendo ejercicios de autoconocimiento y de reflexión y que después proponíamos, bueno, crear una historia a partir de esto, o un poema, una cosilla, algo, y lo compartieron en el grupo y fue como, che, vino una editorial y dijo, che, la que ustedes están haciendo con la gente incentivándola a escribir está buenísimo y surgen como productos muy, muy lindos. ¿Por qué no lo publicamos? Como, sí, O obvio. sea, la editorial vino usted no la dedicaron. Qué Eran parte del mismo grupo. Ok. Sí, fue como, visto, gente que Fue fue. muy orgánico. Sí. Ok. Y bueno, y ahí fue que dijimos sí, pero para eso necesitamos como generar un proceso un poco más estructurado, no solo como tiro esta pregunta de Cribal, sino como, bueno, hubo toda una ideación con un sentido lógico de preguntas. ¿Cuántos autores hay más o menos en ese libro? Acá hay dos. Porque hay diferentes, hay 12 personas que colaboraron para hacer un solo libro. Sí, y hay de todo. Hay narraciones, cuentos, poesía, de todo. Y hay gente que escribió más, como más cercano a su historia, y hay personas que no. O sea, por ejemplo, hay uno de los autores que a partir de un ejercicio donde se conectó con la historia de su abuelo, creó ciencia ficción. O sea, Está bien, entonces un despliegue de creatividad también. sí. Maren, haces de todo para hacer la Barbie humana, está chic. Vayan a seguirlo, por favor. Y si les ha gustado este podcast, recuerda suscribirte. Y acá a los lados, bueno, ahora creo que al centro, porque antes estábamos en otra disposición, pero acá al centro les van a aparecer más videos para que puedas explorar el que a ti te gusta. Si te gusta este podcast, suscríbete, dale like y comenta. Gracias. Sí, gracias. Maybe. Comes.